Entre las sombras del alma, hay un punto exacto donde el miedo susurra más fuerte que la esperanza. Es esa hora silenciosa de la noche, donde los relojes parecen detenidos, y el corazón late con una mezcla de incertidumbre y cansancio. Allí estaba él, sentado frente a la ventana, mirando un cielo donde ya no encontraba señales. Había soñado tanto, orado tanto, esperado tanto, que su fe se había convertido en un eco distante. ¿Y si Dios ya no tiene nada más para mí?, pensó. Las lágrimas no caían, se habían secado en la rutina del silencio. A su alrededor, todo parecía normal: la lámpara encendida, el viento moviendo las cortinas, la Biblia abierta en un versículo que ya no entendía. Pero esa noche, algo cambiaría. De pronto, una ráfaga de viento apagó la luz. La casa quedó en penumbra. Solo la tenue claridad de la luna iluminaba las páginas de la escritura. Y allí, entre las líneas, creyó ver una frase que jamás había leído antes. No estoy en contra de tus sueños, hijo, pero sí de los deseos que te alejan de mí. La piel se le erizó. No sabía si era su imaginación o el susurro del espíritu. En ese instante, todo su miedo pareció tener nombre. Comprendió que no temía al fracaso, sino a la posibilidad de que su fe no bastara. Se levantó. Afuera el mundo seguía igual, pero dentro de él comenzaba a moverse algo antiguo y sagrado. Un fuego. Una pequeña chispa de confianza. La promesa de que aún era posible cambiar el miedo por fe, la ansiedad por paz y la duda por certeza. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y dijo en voz baja: si todavía estás ahí, muéstrame el camino. En ese preciso instante, un sonido rompió el silencio. Era como si alguien hubiera tocado la puerta. Lento, firme. 3 golpes que parecían venir de otro tiempo, y cuando se acercó para abrir, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un crujido antiguo, como si durante años hubiera estado esperando ese momento. Frente a él no había nadie, solo la brisa fría de la madrugada que parecía traer consigo un susurro imperceptible. No obstante, algo cambió en el aire. Un aroma diferente, mezcla de tierra mojada y promesa, envolvió la habitación. Miró hacia el pasillo oscuro. Al fondo, una luz dorada, tenue, comenzó a pulsar, como si respirara. No provenía de ningún foco ni de la calle. Parecía nacer del vacío. Su primer impulso fue retroceder, pero un pensamiento lo detuvo. ¿Y si esto es la respuesta que pedí? Avanzó. Cada paso resonaba en el suelo de madera con una lentitud reverente, y aunque el miedo aún rondaba su pecho, una paz extraña empezaba a ocupar su lugar. Cuanto más se acercaba, más fuerte brillaba la luz. Era cálida, viva, casi humana. Entonces la escuchó, una voz, suave y firme, que no venía de fuera sino de dentro. No dejes que el miedo decida tu destino. Él se estremeció. Había pasado años intentando entender por qué la espera se hacía tan larga, por qué sus planes se desmoronaban justo cuando creía tener todo bajo control. Ahora, frente a esa presencia invisible, comprendió que el cielo no se había olvidado de él, sino que lo estaba preparando. La voz continuó: mientras el miedo viva en ti, tus pasos serán sombra. Pero cuando tu fe despierte, el universo mismo se moverá para abrir caminos que hoy no ves. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo, cayó de rodillas. Las lágrimas que antes no salían brotaron con fuerza nueva. Ya no lloraba de cansancio, sino de revelación. Aquella oscuridad que tanto le asustaba se estaba convirtiendo en el escenario perfecto para que la luz hiciera su aparición. Pero justo cuando levantó la mirada, notó algo que lo hizo contener el aliento. En el suelo, frente a él, había marcas. Pequeñas huellas luminosas avanzaban hacia el exterior, brillando débilmente como si alguien invisible las hubiera dejado hace un instante. Y sin entender del todo por qué, supo que debía seguirlas. Avanzó hacia la puerta abierta, y al cruzar el umbral,
El viento sopló con una fuerza casi sagrada, como si la noche misma se abriera paso para mostrarle un destino que esperaba desde siempre. Las huellas brillaban como brasas encerradas en cristal, marcando un sendero que se perdía entre los árboles que rodeaban la casa. La noche, que hasta hacía poco parecía fría e indiferente, ahora respiraba una calma reverente, como si cada hoja, cada sonido lejano, estuviera esperando algo. Avanzó descalzo, sintiendo la tierra húmeda bajo los pies, el roce de la hierba alta y el temblor en su pecho. No sabía si caminaba hacia una respuesta o hacia un misterio, pero cada paso era un acto de fe. De pronto, escuchó el murmullo del agua. Un riachuelo, pequeño, pero translúcido, cruzaba el camino, reflejando la luz de las huellas. Al inclinarse para mirarlo, vio su rostro en el reflejo, cansado, marcado por la espera. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se sentó frente a una ventana buscando una señal. En sus ojos había vida. Por primera vez en años, no se preguntaba si Dios lo había abandonado. Se preguntaba si él había aprendido a escucharlo. Una brisa suave tocó su mejilla, y la voz volvió, apenas un suspiro. Lo que pediste no fue negado, solo estaba siendo purificado. Sus labios se movieron sin pensar. ¿Purificado de qué? El silencio pareció eterno. Luego, las palabras llegaron con el peso de la verdad, del miedo que se esconde detrás de tus planes, del orgullo disfrazado de fe, del deseo de controlar lo que solo yo puedo sostener. El viento cesó. El mundo quedó inmóvil. En el reflejo del agua, por un instante fugaz, creyó ver algo más, una figura luminosa, quieta, mirándolo con ternura. No hablaba, no se movía, solo extendía una mano abierta, invitándolo a soltar. Él cerró los ojos y por primera vez respiró sin miedo. Entendió que el proceso de esperar no era un castigo, sino una transformación, que cuando uno entrega el control, Dios comienza a actuar. De repente, el suelo vibró levemente. Las huellas de luz delante de él comenzaron a disolverse, como si el sendero terminara allí. Pero de entre las sombras, surgió una última chispa de brillo, flotando en el aire, diciéndole sin palabras: «Sigue caminando. Ahora es tu turno de creer». Abrió los ojos. El bosque seguía oscuro, pero algo dentro de él brillaba más que cualquier luz externa. Dio un paso adelante. Y entonces, el amanecer empezó a pintar el cielo con tonos dorados. El amanecer lo envolvía con una luz dorada que atravesaba las ramas, como si el cielo mismo estuviera abriéndose frente a él. Caminó sin dirección aparente, guiado solo por ese fuego interior que no sabía explicar. Cada paso se sentía más ligero, y aunque el bosque parecía interminable, el miedo había dejado de acompañarlo. Ahora lo seguía la certeza silenciosa de que no estaba solo. A la distancia, distinguió una figura. Sentada junto a una gran piedra, un anciano contemplaba el horizonte. Tenía el cabello blanco, la ropa sencilla y un bastón de madera que parecía tan antiguo como los árboles. No hizo falta hablar. El hombre levantó la mirada y sonrió como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Llegaste justo a tiempo», dijo el anciano, con una voz que sonaba a viento y sabiduría. Él se detuvo, desconcertado. «¿Tiempo para qué?» «Para entender lo que has pedido. Muchos oran por fuerza, pero huyen del proceso que la forja. Muchos piden paz, pero no sueltan las guerras que guardan en el corazón». El anciano se incorporó lentamente y se acercó, mirándolo con una profundidad que atravesaba cualquier defensa. «Has vivido esperando que Dios mueva tus circunstancias, pero Él quería moverte a ti. El milagro no ocurre cuando todo cambia afuera, sino cuando algo despierta adentro». El hombre sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿todo este tiempo de espera no fue un castigo? El anciano negó con suavidad.
fue misericordia. Si tus sueños se hubieran cumplido antes de tiempo, se habrían convertido en cadenas. Dios no está en contra de tus sueños, solo purifica lo que los motiva. El silencio volvió cargado de significado. Cada palabra del anciano parecía hundirse en su alma, reemplazando la desesperanza por propósito. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz quebrada. El anciano sonrió y señaló el bastón. Camina, no para llegar, sino para creer. Cuando tu paso sea guiado por fe y no por temor, el cielo conspirará a tu favor. Una ráfaga dorada recorrió el aire. Al parpadear, el anciano ya no estaba. Solo el bastón permanecía a sus pies, brillando con un resplandor leve. Tomó el bastón con las manos temblorosas y comprendió que la fe no era esperar señales del cielo, sino aprender a convertirse en una. Respiró hondo, miró el horizonte y dio su primer paso hacia un nuevo destino. El viento soplaba con fuerza, pero ya no lo sentía como antes. No era una brisa fría ni un recordatorio de su soledad. Ahora era el ritmo del camino, el pulso de algo más grande que lo guiaba. Sostuvo el bastón con firmeza y comenzó a caminar entre los árboles que, iluminados por el sol naciente, parecían abrir un sendero hecho a su medida. Con cada paso, su mente repasaba los años que había pasado, pidiendo respuestas, esperando señales, ansiando un cambio. Y ahora entendía. Mientras él rogaba por una explicación, Dios le estaba enseñando a confiar sin verla. No había respuestas escritas, solo una invitación constante a avanzar. El bosque comenzó a despejarse, y frente a él apareció un pequeño pueblo, el mismo que tantas veces había cruzado sin prestar atención. Pero algo era distinto. Lo veía como si fuera la primera vez. La gente apresurada, los gestos cansados, las miradas perdidas. Había dolor, pero también destellos de bondad. Un niño, sentado en la acera, intentaba reparar un juguete roto. Sus dedos pequeños temblaban entre lágrimas silenciosas. Sin pensarlo, el hombre se acercó, se agachó a su lado y sonrió. Tomó un hilo de su propio abrigo, lo usó para atar la pieza rota y el juguete volvió a funcionar. El niño lo miró como si hubiera hecho un milagro. «Gracias», dijo el pequeño con una voz tímida. Él respondió: «No me agradezcas a mí. Agradece a quien te escucha, incluso cuando crees que nadie lo hace». Mientras se alejaba, sintió algo en el pecho. No era orgullo ni emoción pasajera, era paz. Esa que brota cuando das sin esperar, cuando entiendes que la fe sin acción es solo una promesa vacía. Cada paso por el pueblo se convertía en una oportunidad. Una mujer que necesitaba ser escuchada, un anciano que pedía compañía, un joven perdido que buscaba consejo. Sin planearlo, cada encuentro se transformaba en una respuesta, no para él, sino para los demás. Esa tarde, sentado frente a un viejo banco del parque, comprendió algo vital. Todo lo que había pedido en oración no era para recibir, sino para aprender a dar lo que él mismo tanto necesitaba: fe, consuelo, esperanza. El sol caía detrás de las montañas, y en el horizonte, una luz dorada volvió a brillar por un instante, recordándole que la voz del bosque seguía allí, observando. Sonrió y supo que el viaje apenas comenzaba. Esa noche, el silencio volvió a envolverlo. El pueblo dormía, y solo el murmullo del viento entre los árboles acompañaba sus pensamientos. Se sentó en el mismo banco del parque, con la mirada perdida en el cielo estrellado. A diferencia de otras noches, ya no buscaba señales.
ahora observaba con gratitud, comprendiendo que incluso las estrellas que no veía seguían brillando. Pero la paz, a veces, llega solo para preparar el alma antes de una nueva tormenta. Mientras el reloj del campanario marcaba las 11, un alboroto rompió la calma. Voces urgentes, pasos apresurados, gritos pidiendo ayuda. Se levantó de inmediato y vio una casa al borde del pueblo envuelta en llamas. Corrió sin pensarlo, guiado más por instinto que por razón. Las llamas rugían, devorando las paredes, y la multitud intentaba apagar el fuego con cubos de agua inútiles. Entre el humo, una mujer gritaba el nombre de su hijo, el mismo niño del juguete roto. El corazón le dio un vuelco. Sin dudarlo, dejó el bastón en el suelo y se lanzó hacia la puerta. Las llamas mordían el aire, y cada paso dentro de la casa era una batalla contra el calor y el miedo. Llamó al niño. Nada. Avanzó más. El humo quemaba sus pulmones, pero siguió moviéndose hasta escuchar un débil sollozo. Lo encontró acurrucado bajo una mesa. Lo tomó en brazos, cubriéndolo con su abrigo chamuscado, y corrió de regreso, esquivando vigas que caían como puños del infierno. Justo cuando la salida parecía cerrarse, una ráfaga de viento abrió un espacio entre las llamas, un pasillo luminoso. Ambos salieron al aire libre antes de que el techo se derrumbara detrás de ellos. La multitud estalló en gritos de alivio. La madre corrió hacia ellos y abrazó al niño con llanto incontenible. Él cayó de rodillas, jadeante, observando cómo la casa se consumía hasta quedar en silencio. Entonces lo sintió otra vez. Esa presencia invisible, envolvente, no venía del fuego ni del viento, sino de dentro. Una voz tranquila y poderosa, resonó en su espíritu. Cuando actúas con fe, mi poder se mueve contigo. Alzó la mirada. El bastón que había dejado tirado cerca de la casa seguía intacto. Su brillo era más intenso que nunca. Lo tomó con manos temblorosas, comprendiendo que aquel acto no había sido una casualidad, sino una confirmación. El fuego no lo había destruido. Lo había transformado. El fuego se había extinguido, pero algo dentro de él seguía ardiendo. Esa pequeña chispa de lo divino que despertó cuando cruzó las llamas, ahora crecía como una llama serena, profunda, imposible de apagar. Caminó hasta la colina que dominaba el pueblo, buscando aire, buscando silencio. El cielo estaba despejado, y la luna, inmensa, parecía observarlo con ternura. Se sentó en la hierba, con el bastón apoyado a su lado, y cerró los ojos. Su corazón aún latía rápido, no por miedo, sino por la magnitud de lo vivido. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba hablar. Bastaba con quedarse quieto. Entonces, el viento cambió. No era el viento común del valle. Era una brisa leve, casi imperceptible, cargada de una presencia amorosa. Una voz dulce, profunda, llena de quietud, emergió dentro de su mente, sin sonido, pero con todo el peso de la verdad. ¿Por qué temes lo que no puedes controlar si yo soy quien sostiene lo invisible? Sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. No eran de tristeza, sino de rendición. Quiso responder, pero la voz continuó. Tú pedías señales, y yo te envié espera.
Pedías fuerza y te di caídas para que aprendieras a levantarte. Pedías paz y permití tormentas para enseñarte a confiar incluso cuando no veías la orilla. Sus manos temblaron. Señor, ahora entiendo. Pensé que estabas en silencio, pero eras tú quien hablaba en mi vacío. Una calma sublime lo envolvió. La voz se suavizó aún más. No te llamé para vivir sin miedo, sino para aprender a caminar sobre él. La fe no es ausencia de temor, es avanzar mientras tiembla el corazón. Sus palabras se fundían con la brisa, ligeras pero eternas. Pronto verás lo que tanto esperaste, pero ya no lo necesitarás como antes. Porque lo más grande que te daré no será una promesa cumplida, sino un corazón transformado. El silencio volvió, y con él, una paz que ningún ruido humano podría alterar. Levantó la vista al cielo y sonrió. Las estrellas parecían más cercanas, como si el firmamento mismo celebrara su rendición. Se recostó en la hierba, dejando que la noche lo abrazara. No sabía que seguiría al amanecer, pero algo era seguro. Ya no caminaba solo, porque dentro de él Dios ya habitaba, y mientras el sueño lo vencía lentamente, la luna reflejó un resplandor sobre el bastón, como si el cielo sellara el pacto entre la fe y el propósito. El amanecer llegó silencioso, como si el cielo no quisiera interrumpir la paz que había nacido durante la noche. La luz dorada se extendía lentamente por el valle, acariciando las hojas, los techos y finalmente su rostro. Abrió los ojos y respiró profundamente. El aire parecía distinto, más puro, más vivo. El mundo no había cambiado, pero su corazón sí. Se levantó con calma, tomó el bastón y comenzó a descender hacia el pueblo. Cada paso se sentía ligero, casi sagrado. Había dejado atrás al hombre que dudaba, al que pedía pruebas para creer. Ahora caminaba como quien ya sabe que la fe no se demuestra, se vive. Al entrar al pueblo, las personas lo miraban con admiración y gratitud. El rumor de su acto la noche anterior había corrido como fuego entre los habitantes, pero él no buscaba aplausos, solo deseaba servir. Cerca del pozo, vio a una joven llorando. Tenía el rostro cubierto por el cansancio y las manos manchadas de barro. A su lado, un cántaro roto y un suspiro de derrota. Se acercó despacio, sin palabras. Ella levantó la mirada sorprendida de verlo. «No logro mantener nada en pie», murmuró. «Todo lo que intento se rompe». Él observó el cántaro roto y recordó sus propias grietas, sus años de desesperanza. Entonces dijo con voz tranquila: «Quizás no se trata de evitar lo que se rompe, sino de entender que Dios también trabaja con los pedazos. La fe no es vivir sin grietas, es creer que el agua aún puede fluir desde lo roto». La mujer lo miró en silencio, y por un instante, sus ojos se iluminaron como si la esperanza hubiera regresado a su alma. Él se arrodilló, recogió los fragmentos del cántaro y comenzó a unirlos con una cuerda que llevaba en su bolsa. No quedó perfecto, pero podía contener agua otra vez. «¿Ves?», dijo sonriendo. «Dios no busca perfección, Él busca disposición». La mujer asintió, y con lágrimas silenciosas, tomó el cántaro reparado. Se alejó despacio mientras la luz del sol la envolvía, como un símbolo de algo nuevo que comenzaba. Él se quedó allí, mirando cómo el pueblo despertaba con sus rutinas, sus luchas y sus sueños. Y comprendió que su misión ya no era esperar el favor de Dios, sino ser instrumento de su favor para otros. El eco de la voz celestial aún resonaba en su interior. «Cuando tu fe despierta, el cielo conspira a tu favor». Pero lo que no sabía era que pronto, muy pronto, se presentaría una nueva prueba, una que pondría en duda todo lo que había aprendido.
El día avanzaba tranquilo, con la serenidad de esos instantes que parecen un regalo del cielo. Pero la paz a veces precede a la tormenta. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza ofreciendo ayuda a quien la necesitara, una voz conocida lo detuvo. Era el alcalde del pueblo, un hombre severo, de mirada fría. «Te estaba buscando», dijo con tono inquisitivo. «Algunos creen que tú causaste el fuego de anoche para hacerte un héroe. Dicen que fue demasiada coincidencia». Las palabras lo golpearon como un puñal. Su mirada vaciló entre la sorpresa y la tristeza. «Eso no es verdad. Solo intenté ayudar». El alcalde lo observó de arriba abajo, cruzando los brazos. Las personas hablan, y las habladurías se expanden rápido. No todos confían en los que dicen escuchar la voz de Dios. Ten cuidado. Se alejó, dejando tras de sí un silencio pesado. El hombre quedó inmóvil. No sintió ira, solo una punzada de dolor. Había aprendido a escuchar a Dios entre las sombras, pero no había imaginado que, en la luz del día, su fe sería puesta en duda por los hombres. Esa noche, volvió a la colina. El viento era más frío y su mente, un torbellino. Miró el bastón que seguía brillando bajo la luz lunar y murmuró: «Señor, ¿cómo sigo confiando cuando otros piensan mal de mí? ¿Cómo mantener la fe cuando el corazón duele sin razón?» El eco del valle no respondió. Pero el silencio no era vacío, era espera. Sabía ya que Dios hablaba así. La fe debía mantenerse aún cuando el cielo callaba. Mientras oraba, escuchó pasos detrás de él. Era la joven del cántaro. Venía con el objeto entre sus manos. «Vine a darte las gracias», dijo suavemente. «El agua de hoy fue distinta, no sé cómo explicarlo, pero todos los que la bebieron sintieron paz». Él la miró y sonrió, pero no dijo nada. En su rostro se reflejaba el cansancio y la duda. Ella se dio cuenta. Las palabras pueden herirte, pero no pueden cambiar lo que eres. Si Dios te envió, ninguna voz humana podrá apagar esa verdad. Sus ojos se humedecieron. No era solo ella quien hablaba. En sus palabras volvió a reconocer la voz del mismo Dios que lo había guiado en sueños y en fuego. Levantó la vista y vio el amanecer asomarse detrás de las montañas, suave, majestuoso, renovando su esperanza. El rumor de acusaciones se desvaneció al fondo de su mente. Sabía que su fe debía sostenerse, incluso cuando la duda viniera disfrazada de juicio. El sol comenzó a brillar con fuerza, y en la distancia, el bastón reflejó un destello intenso, como una respuesta silenciosa del cielo. Y entonces comprendió que el mayor milagro no era que Dios lo escuchara, sino que él, al fin, pudiera seguir escuchándolo incluso en medio del dolor. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente. El pueblo volvía poco a poco a su rutina, y las voces de duda se fueron apagando entre los murmullos del mercado. Sin embargo, algo profundo comenzó a moverse en su interior. Era como si el alma le avisara de una prueba que se acercaba, una de esas que revelan no lo que crees, sino quién eres realmente. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes densas, pesadas como presagio. El viento arrastraba hojas y polvo, y un silencio inusual invadió el ambiente. Desde la entrada del pueblo, vio a la joven del cántaro correr hacia él, con el rostro empapado en lágrimas. «Es mi hermano», balbuceó. Cayó al río, la corriente lo arrastró. Sin pensarlo, corrió con ella. Llegaron a la orilla donde un grupo de hombres intentaba sin éxito hallar al niño. La corriente era fuerte, el agua turbia. Sin medir las consecuencias, se lanzó al río, guiado solo por la fe. El agua helada le golpeó el cuerpo, entorpeciendo sus movimientos. Cada brazada era una lucha entre la urgencia y el miedo. Gritó el nombre del niño, pero el río respondió con silencio. Estaba a punto de rendirse cuando algo brilló bajo el agua. Era una sombra, una pequeña figura atrapada entre ramas. Se sumergió, lo tomó con fuerza y emergió, tosiendo, mientras las olas lo empujaban hacia la orilla. Extendieron manos para ayudarlos a salir.
colocó al niño sobre el suelo. No respiraba. La joven cayó de rodillas, gritando su nombre. El tiempo se detuvo. El hombre miró al cielo, sintiendo el peso del mundo sobre su pecho. Dios, por favor. Sus palabras temblaban. No lo permitas. No después de todo lo que me has mostrado. No ahora. Colocó sus manos sobre el pecho del niño y oró con la fe que ya no dependía de promesas, sino del amor que lo había transformado. Tú soplaste vida donde había polvo. Sopla de nuevo, Señor. Un trueno retumbó en la distancia y una ráfaga de viento cálida y suave descendió hasta ellos. El cuerpo del niño se estremeció. Tosió una vez, luego otra. Abrió los ojos. La multitud que había rodeado el lugar cayó en un silencio reverente. La joven cubrió el rostro con sus manos, llorando de alivio. Él, con el corazón palpitando, apenas podía hablar. El niño murmuró débilmente: «Vi una luz», y una voz que decía que debía regresar. Él levantó la mirada hacia el cielo, cubierto aún de nubes grises. El rumor se extendió por el pueblo como viento encendido. «El niño vive», lo trajo de vuelta. Nadie entendía lo que había sucedido, pero todos lo contaban con asombro. Desde el más escéptico hasta el más devoto, las palabras resonaban en cada rincón. Milagro. Él, sin embargo, no se sentía un héroe. Observaba desde lejos cómo la gente se arremolinaba frente a su casa, buscando tocarlo, agradecerle, pedirle oraciones, como si el poder viniera de sus manos y no de lo alto. Cada visita, cada mirada, le pesaba en el alma. Se sentía observado, admirado y en lo profundo, incomprendido. Una mañana, decidió salir del pueblo y subir nuevamente a la colina, allí donde había aprendido a escuchar. Llevaba el bastón, ahora más brillante que nunca, pero su corazón estaba inquieto. Se sentó mirando el horizonte y murmuró: «Señor, ¿por qué me cuesta tanto recibir lo que otros llaman bendición? No entiendo por qué la duda regresa justo después de un milagro». El viento sopló y el sonido de las hojas pareció responderle: «Porque los milagros no son para tu exaltación, sino para tu purificación». Guardó silencio. Comprendió que la verdadera fe no se mide por lo que haces frente a los demás, sino por lo que sigues creyendo cuando nadie te ve. Aun si todo el pueblo lo aclamaba, sabía que el ego podía transformar la fe en orgullo, y el orgullo en distancia. Cerró los ojos y oró: «Ayúdame a no olvidar que soy solo instrumento, no fuente. Que todo lo que sucede pase a través de mí sin detenerse en mí». Al abrir los ojos, vio venir al niño que había salvado, corriendo con una sonrisa luminosa. Detrás de él, su hermana. El pequeño se detuvo frente a él con timidez y extendió algo envuelto en tela. Al abrirlo, encontró una cruz de madera, simple, tallada con manos torpes. «Mi madre dice que esto es para ti, pero yo quiero que la tengas porque tú no salvaste solo mi vida. Hiciste que mi hermana volviera a creer». El hombre apretó la cruz contra su pecho y en su interior sintió una mezcla de humildad y emoción. No necesitaba más pruebas. Ese pequeño gesto bastaba para recordarle que el poder de la fe no estaba en los prodigios visibles, sino en los corazones que aprendían a confiar otra vez. Mientras el niño se alejaba, una voz interior volvió a susurrar: «Cuando das sin buscar reconocimiento, el cielo se refleja en tu silencio». Y así, bajo el amanecer de un nuevo día, comprendió que la misión no había terminado. Apenas comenzaba a comprender su verdadero propósito. Pasaron los días y el pueblo comenzó a transformarse. Donde antes había desconfianza, ahora florecía la unidad. Las familias que no se hablaban volvieron a reunirse. Los ancianos que habían perdido la esperanza regresaron a la oración, y cada rincón parecía impregnado de una nueva luz. Él se mantenía en silencio, participando entre ellos sin buscar atención, sirviendo con gestos simples que hablaban más que cualquier discurso. Sin embargo, algo en su interior empezaba a inquietarlo. Cada noche,
Cuando el pueblo dormía, sentía el llamado de una voz suave en su espíritu, la misma que lo había guiado desde el principio. No era una orden, era una invitación. Hay otros lugares donde la fe aún duerme, y tú debes ir. Las palabras lo despertaban con un leve temblor en el alma. Una parte de él deseaba quedarse. Había paz, reconocimiento, propósito. Pero en lo profundo comprendía que la comodidad también puede ser una forma de estancamiento. Dios no lo había levantado para descansar, sino para avanzar. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la colina, notó una figura a lo lejos. Era el anciano que había encontrado junto a la piedra, aquel que le habló al inicio de su transformación. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos brillaba la certeza de lo eterno. «Veo que el cielo comenzó a moverse contigo», dijo el anciano, acercándose despacio. «Cuando respondes al llamado, no solo tu vida cambia, sino todo lo que te rodea. Pero debes recordar que la fe es camino, no morada. Si te detienes, ella se adormece». El hombre bajó la vista. «El pueblo necesita esperanza, no quiero dejarlos. El cielo siempre cuida lo que tú dejas en sus manos. Tu misión aquí ha cumplido su propósito. Ahora hay otros que esperan lo mismo que tú un día esperaste. Una palabra, una señal, una chispa de fe». El anciano extendió el bastón hacia él. «El viaje reanudará el fuego». El viento comenzó a soplar con fuerza. Cuando levantó la vista otra vez, el anciano había desaparecido, dejando tras de sí un silencio reverente. Sabía lo que debía hacer. Al amanecer, se despidió del pueblo en silencio. Nadie lo vio partir, porque no quería aplausos ni despedidas. Solo dejó una cruz de madera en el banco de la plaza, como símbolo de que la fe seguía viva en cada uno de ellos. Mientras caminaba hacia el horizonte, el sol se alzó detrás de las montañas, iluminando el sendero. Y con cada paso, sentía que el cielo lo guiaba hacia una nueva historia, un nuevo encuentro, una nueva prueba. El viaje comenzó al amanecer, con el sonido de los pájaros despidiendo la noche y el fuego del sol, abriéndose camino entre las montañas. Caminó sin rumbo fijo, dejando atrás el valle fértil y adentrándose en tierras áridas, donde el viento soplaba con un tono grave y las nubes se movían como si custodiaran secretos antiguos. Durante los primeros días, la soledad fue su compañera fiel. Encontraba refugio en la oración y en el sonido del bastón, golpeando el suelo, marcando el ritmo de su esperanza. Pero al tercer día de camino, el paisaje cambió. La tierra comenzó a volverse más seca, el horizonte más lejano y el silencio más pesado. El hambre y la sed se mezclaron con el cansancio. Cada paso dolía, el sol caía sin misericordia y el aire, caliente y denso, parecía arrebatarle el aliento. En medio de ese desierto sin nombre, comenzó a sentirse olvidado. ¿Y si me equivoqué?, murmuró mirando al cielo. ¿Y si el silencio no es prueba, sino ausencia? El eco le devolvió solo su voz, quebrada por el viento. Las dudas regresaban, disfrazadas de sensatez. Recordó al anciano, al niño, a la voz celestial. Pero ahora todo parecía tan lejano, tan frágil. De pronto, una tormenta de arena se levantó en el horizonte. El cielo se tiñó de cobre y el viento lo golpeó con furia. Intentó avanzar, pero los granos de arena le herían el rostro y lo cegaban. Se cubrió el rostro con la capa, buscando refugio detrás de una roca. La tormenta rugió como si quisiera arrancarle hasta la fe. Y en medio del estruendo, creyó escuchar algo. Un murmullo,
apenas audible, que no venía del exterior, sino de su interior. ¿Creías que solo caminarías bajo cielos despejados? El sonido era suave, pero firme. Una voz que conocía bien. No me sigues por caminos cómodos, sino por los que me revelan en ti. No busques señales en la arena, sino en tu corazón. Allí sigo estando. Cayó de rodillas. El viento aún azotaba, pero de pronto ya no le temía. Cerró los ojos y en medio del caos sintió paz. La tormenta continuó, pero dentro de él reinaba el silencio. Esa clase de calma que solo nace cuando la fe se sostiene sin razones. Horas después, cuando el viento finalmente cedió, abrió los ojos. El cielo estaba despejado y frente a él, al borde del horizonte, algo brillaba débilmente. Era una pequeña luz, lejana, titilante, como una lámpara encendida en la distancia. Se levantó, tomó el bastón y comenzó a caminar hacia ella. No sabía qué encontraría ahí, pero su alma lo empujaba a seguir, convencida de que esa luz no era un accidente. Era la señal de un nuevo encuentro. La luz en el horizonte se hacía cada vez más clara, más real. Avanzó con paso lento, impulsado por la sensación de que algo sagrado lo esperaba. Cuando por fin llegó, descubrió que no era una casa ni una llama, sino un pequeño santuario escondido entre las dunas. Las piedras estaban cubiertas de polvo, y el altar agrietado mostraba las huellas de un tiempo olvidado. Entró despacio, con respeto. El aire dentro era distinto, más fresco, cargado de silencio y misterio. En el centro, una lámpara de aceite seguía encendida, a pesar del abandono. La llama parpadeaba suavemente, como si respirara. Se acercó y se arrodilló frente a ella, sintiendo que no estaba ahí por casualidad. Colocó el bastón junto a la lámpara y cerró los ojos. El cansancio físico se mezcló con el deseo de comprender. «Señor», susurró, «muéstrame por qué me trajiste hasta este lugar». Por un momento, no pasó nada. Luego, una voz resonó en su interior, más clara que nunca, profunda como el eco del alma. «Este santuario es tu reflejo». Fue morada de fe y luego quedó vacío. Pero la llama nunca se apagó, porque lo que yo enciendo en el corazón del hombre, ni el tiempo ni la tormenta pueden destruirlo. El hombre abrió los ojos. La lámpara brillaba con más fuerza, llenando cada rincón de luz dorada. Sintió lágrimas descender por su rostro. Entendió que ese lugar representaba su propio espíritu, golpeado, desgastado, pero todavía encendido. Se quedó mirando la llama, absorto. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Giró, y en la puerta vio a una mujer cubierta con un manto oscuro. Su rostro estaba marcado por la fatiga, y en sus brazos llevaba a un niño malherido. «Por favor, ayúdelo», dijo con voz quebrada. «He caminado días. No hay nadie más». Sin dudarlo, corrió hacia ellos y los hizo entrar. El niño ardía en fiebre, respirando con dificultad. Tomó agua del cántaro y le humedeció los labios. Oró en silencio, pidiendo que la misma presencia que lo había sostenido en el fuego y en el río descendiera una vez más. La mujer lloraba en silencio. Él tomó una porción del aceite de la lámpara y con fe la extendió sobre la frente del niño. No había fórmulas, solo sinceridad. Un calor suave llenó el pequeño santuario. La llama aumentó su intensidad y poco a poco el niño comenzó a calmarse. Su respiración se volvió más serena. La mujer lo observó con asombro. «No fui yo», dijo él con voz temblorosa. «Es Dios, recordándonos que su luz no se extingue aunque el mundo parezca oscuro». El silencio regresó, pesado y sagrado. Afuera, el viento volvió a soplar, pero esta vez parecía inclinarse ante la pequeña llama que seguía ardiendo con fuerza.
La mujer permanecía de rodillas junto al niño dormido, mientras la luz de la lámpara bañaba su rostro con un tono cálido. Sus ojos, cansados, pero llenos de ternura, miraban al hombre con una mezcla de gratitud y desconcierto. «Hace 2 años», dijo con voz baja, «perdí todo. Mi esposo enfermó y el pueblo me dio la espalda. Caminé buscándolo a él, pero solo encontré silencio. Pensé que quizá Dios había olvidado mi nombre». El hombre la escuchó sin interrumpir, entendiendo aquel dolor que un día también lo había perseguido. «Y cuando creí que ya no quedaba esperanza», continuó ella, «vi una luz en la distancia. Pensé que era un espejismo, pero aquí estamos». Él sonrió levemente. A veces la fe no llega como respuesta, sino como invitación a caminar, incluso cuando el cielo parece callado. Esa luz que viste no fue casualidad. Dios acostumbra a guiar a los que todavía, aunque heridos, deciden seguir buscando. Ella inclinó la cabeza. «¿Y tú? Eres un profeta». Él negó despacio. «Solo un hombre que tuvo miedo, que dudó, y que aprendió que la fe no elimina las pruebas, las ilumina». La mujer dejó escapar una lágrima. «Entonces, Él no me ha dejado». «No», respondió él con certeza suave. «Nunca lo hace. Solo espera que vuelvas a mirarlo». El niño comenzó a moverse, y sus labios esbozaron una débil sonrisa. Su madre lo abrazó, cerrando los ojos como quien finalmente se reencuentra con la vida. En ese momento, el hombre comprendió que su viaje tenía un sentido más grande de lo que imaginaba. No había llegado a ese santuario para descansar, sino para convertirse en faro. Cada alma que se acercara con desesperanza encontraría allí la chispa que recordara el poder de creer. Miró la lámpara que seguía ardiendo sin consumirse y una nueva comprensión brotó en su interior. La fe no se impone, se contagia. No se enseña con palabras, sino con actos que nacen del amor. La mujer levantó la mirada hacia él y dijo: «No sé cómo agradecerte». Él respondió: «No me agradezcas a mí. Agradece al que encendió esta llama antes de que llegáramos. Yo solo la cuido». Afuera, el viento había dejado de rugir. El desierto, antes hostil, se había vuelto silencioso y luminoso, como si Dios mismo hubiera descansado allí. Y mientras ambos miraban al niño dormir, comprendieron algo esencial. Cuando el corazón se limpia y la fe se activa, hasta el desierto florece. Los días comenzaron a pasar y el desierto, que antes parecía un reino de silencio y vacío, empezó a llenarse de vida. Primero llegó un viajero exhausto, guiado por la luz del santuario. Luego una familia entera, que había escuchado historias sobre un lugar donde el alma encontraba descanso. Sin que él lo buscara, la soledad del templo se convirtió poco a poco en refugio para los que habían perdido el rumbo. Cada noche, las personas se reunían alrededor de la lámpara. Él no predicaba con discursos, sino con historias, con gestos simples y oraciones sinceras. En cada palabra enseñaba que la fe no elimina el dolor, pero le da sentido, que la noche más oscura no es señal de abandono, sino preludio de un amanecer más profundo. Un anciano con voz quebrada le dijo una tarde: «He orado durante años sin recibir respuesta. ¿Por qué debería seguir creyendo?». Él lo miró con ternura. Porque la fe no es insistir hasta conseguir algo, sino permanecer hasta entender que ya lo tenías todo. A veces, la respuesta no llega porque Dios no quiere darte lo que pides. Quiere darte algo mejor: comprensión. Sus palabras resonaron en el grupo. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo verdadero los abrazaba. El silencio se volvió oración. Esa noche, cuando todos dormían, él salió a mirar las estrellas. El desierto ya no era vacío, brillaba como un espejo del cielo. El viento movía suavemente la arena, y en la distancia, el resplandor del santuario parecía una extensión de la Vía Láctea. Se arrodilló tocando la tierra con la frente y habló a solas con aquel que nunca había dejado de escuchar. «Señor,
No me diste riquezas, ni poder, ni descanso. Me diste un fuego que no se apaga y un camino que no termina. Si este es el propósito, enséñame a custodiarlo con humildad. El viento se detuvo, y una voz, tan suave como el susurro del alma, respondió: No te elegí para que brillaras, sino para que encendieras otros. La luz no es tuya, pero mientras la compartas, nunca te faltará. Cerró los ojos, y una lágrima cálida recorrió su rostro. Comprendió que no había mayor gloria que servir en silencio, ni mayor milagro que ayudar a otro a volver a creer. Esa noche, la lámpara del santuario ardió con más fuerza que nunca, proyectando su luz sobre las dunas lejanas. Y quienes la vieron desde lejos juraron que parecía una estrella caída del cielo. El santuario brillaba cada noche como un faro en medio del desierto. Su luz, visible desde kilómetros, comenzó a atraer a viajeros, peregrinos y hasta mercaderes que afirmaban sentir calma al acercarse. Sin proponérselo, aquel rincón perdido se había convertido en un punto de encuentro, en un símbolo de lo que la fe podía encender incluso entre las ruinas del cansancio humano. Sin embargo, el corazón del hombre no buscaba fama ni seguidores. Él solo deseaba que cada persona que llegara comprendiera lo que un día Dios le enseñó en el fuego, en el río y en la tormenta. Que la fe no era una emoción, sino una decisión cotidiana, un acto que persistía cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero una noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las estrellas temblaban sobre el horizonte, sintió un presentimiento distinto. Miró la lámpara que ardía constante y percibió algo en el aire. La llama comenzó a oscilar, como si obedeciera a un llamado invisible. Salió al exterior y a lo lejos vio una sombra avanzar entre las dunas. Una figura encorvada, caminando hacia él con pasos lentos. Cuando la figura se acercó, reconoció al anciano del bastón. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos seguían brillando con una fuerza indescriptible. El anciano lo observó en silencio antes de hablar. Has cumplido con fidelidad lo que te fue dado. Has encendido corazones donde solo había polvo. Pero la fe, hijo, no se mide por los que creyeron contigo, sino por lo que estás dispuesto a entregar por ella. El hombre bajó la mirada. ¿Entregar? ¿Qué más me queda por ofrecer? El fuego que enciendes no pertenece a ti. Todo lo que nace en la tierra debe volver al cielo para multiplicarse. Hay un valle más allá de estas montañas, un pueblo donde la oscuridad ha cubierto hasta el alma de los niños. Allí deberás llevar la luz, pero el viaje será largo, y tu cuerpo ya no tiene la fuerza de antes. El silencio cayó pesado entre ellos. Por un instante, el miedo volvió. ¿Y si no resistía? ¿Y si el final de su camino no era un triunfo, sino una entrega total? El anciano sonrió con compasión. Cada vez que dudaste, Él estuvo allí. Esta vez no será diferente. La fe que enciende otros no necesita fuerza, solo obediencia. El hombre respiró profundo. Miró una vez más la lámpara y comprendió. Debía partir, aunque pudiera costarle la vida.
no porque buscara gloria, sino porque quería mantener encendida la llama que nunca se extinguía. Tomó el bastón, se inclinó ante el altar y se despidió del santuario que había sido su hogar y su escuela. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar. Si debo entregar la luz, que sea para que otros aprendan a verla. Y mientras el sol ascendía, comenzó a descender hacia el valle envuelto en sombras, llevando consigo la llama que Dios había puesto en su corazón. El viaje hacia el valle fue arduo. Caminó durante días entre montañas rocosas, donde el viento parecía tener voz, y la noche se volvía casi líquida, densa, interminable. A cada paso, el cuerpo le pedía descanso, pero el alma lo empujaba hacia adelante. En sus manos, la lámpara seguía encendida, aunque apenas quedaba aceite. El fuego temblaba, pero no cedía. El paisaje comenzó a cambiar. La arena dorada fue dando paso a tierras grises, y el aire se volvió más pesado. A lo lejos, el valle se desplegaba como un manto oscuro, cubierto por una neblina espesa. No había risas, ni cantos, ni señales de vida, solo el eco del viento y la sensación profunda de abandono. Entró en el valle, sosteniendo la lámpara al frente. Era como caminar dentro de un sueño sin color. Las casas estaban vacías, las puertas cerradas, los ojos de quienes se cruzaban con él llenos de miedo. Nadie hablaba, nadie sonreía. Se acercó a una anciana que observaba desde una ventana y le preguntó con suavidad qué había ocurrido. Ella lo miró unos segundos y con voz temblorosa respondió: «Aquí no hay esperanza. Hace años que el sol no ilumina este valle. Los pozos se secaron, los niños se enferman y la fe murió con los que partieron». El hombre extendió la lámpara hacia ella. «Entonces déjame dejarte un poco de su luz». La anciana retrocedió asustada. «No sirve. Ya nada sirve». Pero él simplemente dejó la lámpara en el suelo, justo en el centro de la plaza. Luego se arrodilló, cerró los ojos y oró sin palabras. No pedía milagros grandiosos, solo que el fuego interior no se apagara. El viento comenzó a soplar fuerte, arrastrando el polvo. Las nubes se movieron lentamente, como si obedecieran a un ritmo antiguo. De pronto, una brisa cálida descendió desde las montañas. La llama creció, proyectando su luz dorada sobre las piedras, iluminando rostros que antes solo conocían sombra. Los niños fueron los primeros en salir. Curiosos, se acercaron a la lámpara, y el reflejo dorado se dibujó en sus ojos. Luego los adultos, uno a uno, empezaron a reunirse, atraídos por esa chispa que parecía imposible. Nadie sabía por qué, pero su corazón se ablandaba. El hombre abrió los ojos. La luz no solo emanaba de la lámpara, también de ellos. La fe, dormida durante tanto tiempo, había comenzado a despertar. Sonrió con serenidad. «No vine a traer fuego del cielo», dijo en voz baja. «Vine a recordarles que el fuego siempre». Pasaron los días y el valle comenzó a renacer. Los pozos, antes secos, volvieron a dar agua. Los campos olvidados reverdecieron y las risas llenaron nuevamente las calles. Ya nadie hablaba del miedo, ahora se hablaba de esperanza. Los pobladores decían que un peregrino había traído la luz, pero él sabía que no era suya. Solo había revelado la llama que siempre aguardó dormida en sus corazones. Sus fuerzas, sin embargo, comenzaban a menguar. Una mañana, mientras el sol nacía entre las montañas, se sintió débil. Su cuerpo no soportaba más el peso del camino. Se sentó junto al arroyo que cruzaba el valle y dejó que el agua le acariciara las manos. A su alrededor, el aire estaba lleno de voces alegres, pero su mente guardaba silencio. Sabía que había llegado el final de su travesía. Cerró los ojos y sonrió. «Señor, si todo esto fue para ti, mi alma ya descansa». En ese instante, el viento se detuvo. El murmullo del agua cesó. La luz del amanecer tomó un color dorado, casi divino. Frente a él, emergió una figura luminosa, envolvente, la misma voz que lo había acompañado desde el principio. «No temiste caer,
ni callar, ni amar sin recompensa. Lo diste todo sin pedir nada. Eso es la fe. Seguir caminando incluso cuando tus pasos no prometen llegada. El hombre bajó la cabeza, con lágrimas que caían en el arroyo. Solo quise mantener encendida la luz que me diste. Y lo hiciste, respondió la presencia celestial. Donde hubo oscuridad, hay vida. Donde hubo duda, ahora hay fe. No fuiste tú quien trajo la luz. Tú fuiste la lámpara en la que yo encendí mi fuego. El resplandor creció, envolviéndolo completamente. Sentía paz, una serenidad que no necesitaba palabras. En ese abrazo de luz, comprendió lo que siempre había buscado: que la fe no se trata de entender a Dios, sino de confiar en Él, incluso cuando todo parece perdido. Cuando la luz se desvaneció, sus manos reposaban sobre el bastón, y la lámpara, a su lado, seguía ardiendo. Los niños del valle lo encontraron al amanecer, con una expresión de descanso. Al ver la lámpara encendida, uno de ellos dijo: «No se apagó, sigue viva». Y así, en aquel valle donde antes solo había sombra, la fe continuó ardiendo, multiplicándose con cada generación. Nadie recordaba su nombre, pero todos hablaban del hombre de la llama, el peregrino que enseñó que Dios no está en contra de los sueños, sino de los deseos que nos alejan de Él. El viento sopló suavemente, y el fuego titiló una vez más, como si el cielo mismo repitiera su mensaje. Y así, la historia del hombre de la luz se convirtió en eco y legado. Nadie escribió su nombre, pero su mensaje quedó grabado en el corazón de todos los que alguna vez dudaron y volvieron a creer. Su lámpara ardía en el valle, pero también en el alma de quienes comprendieron que la fe no depende de los milagros visibles, sino del milagro de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Dicen que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre las montañas, puede verse a lo lejos una pequeña llama danzando sobre las dunas. Algunos piensan que es un reflejo del fuego del santuario. Otros afirman que es Él, caminando aún, recordándonos que la fe no muere, solo cambia de forma. Y es entonces cuando su historia deja de ser leyenda y se vuelve pregunta. ¿Dónde está tu lámpara? ¿Qué has hecho con la chispa que Dios puso en ti? Porque todos, en algún momento, somos ese caminante que mira al cielo buscando respuestas. Todos pasamos por desiertos donde el miedo grita más fuerte que la esperanza. Pero también todos tenemos la oportunidad de encender una luz, aunque sea pequeña, y permitir que ilumine el camino de alguien más. La fe no es no sentir miedo, es caminar aún temblando. La esperanza no es negar la oscuridad, es decidir creer que el amanecer llegará. Y el amor es la mano de Dios en los gestos invisibles que cambian el mundo sin hacer ruido. Así termina la travesía del hombre, que aprendió que los sueños de Dios son más grandes que los suyos, que las esperas no son castigos, sino preparación, y que cuando el corazón se limpia y la fe se activa, el cielo conspira a favor de aquel que no se rinde. Si estás cansado de esperar, si pensaste en rendirte, recuerda, la luz que buscas no está allá afuera, está dentro de ti, déjala brillar. Y si este mensaje tocó tu alma, comparte esta historia con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete y camina con nosotros cada semana por nuevos senderos de fe, esperanza y propósito. Porque mientras una sola lámpara permanezca encendida, la oscuridad jamás tendrá la última palabra.